Buenas tardes, caballeros, señoritas. Espero que estén muy bien. Esto es una nueva modalidad tanto para ustedes como también para mí. Todo lo que está pasando en la situación país, complicado, el tema de la enfermedad, el avance de la enfermedad. Espero que ustedes estén bien en sus hogares, que puedan disfrutar con su familia, que estén todos juntos. Y lo más importante es que sigan pensando y teniendo en consideración el tema del colegio, que es fundamental. Y esto es una opción bastante válida y lo vamos a aplicar así durante estas 2 semanas. Esperemos que pueda resultar. Como lo saben, yo estoy abierto a escuchar cualquier comentario que tengan que hacerme, mejor dicho, perdón. Me pueden enviar correo, les voy a dar mi correo personal también para que me envíen dudas de la materia. Y lo importante es que ustedes aprendan, es lo fundamental en esto. Ya, eso. Como lo dije, esto es nuevo tanto para ustedes como también para mí. ¿Ya? Lo primero entonces, señoritas caballeros, como saben, estamos trabajando el tema del contexto de los años 20, principalmente después de la Primera Guerra Mundial. Saben que después de la Primera Guerra Mundial surgieron diferentes acontecimientos fundamentales que construyeron la historia del siglo XX, tanto en Chile como también en Europa y en Estados Unidos. ¿Ya? Trabajamos en las clases anteriores, creo, si mal no recuerdo, el tema de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, que fueron consecuencias de tipo políticas, surgimiento de nuevos sistemas políticos, temas económicos fundamentales donde el ascenso de Estados Unidos como gran potencia y el decaimiento de Europa, y la estabilidad que tuvo Francia principalmente, temas sociales que también trabajamos con la incorporación de la mujer al trabajo fundamental, ícono de la década del 20 y del siglo XX, también temas culturales que fueron gravemente dañados después de la Primera Guerra Mundial, y el tema demográfico y el tema geopolítico, ¿cierto? La cantidad de gente que falleció por consecuencias de la Primera Guerra Mundial, principalmente la población de la sociedad civil, que asciende la cifra, dicen, creo que lo dije, entre 15 y 18 millones de personas, algunos historiadores dicen que más, menos, ¿ya? Y fundamental el tema de cómo quedó el mapa europeo después de la Primera Guerra Mundial, como la disolución de algunos imperios, como el imperio austrohúngaro, el imperio alemán o el imperio ruso, y la aparición de nuevos países, ¿cierto? Que ustedes ya manejan, me imagino, y creo que es así, ¿ya? ¿Por qué empiezo con esta primera diapositiva? ¿Ya? Es porque la clase anterior, la última que trabajamos el tema de los años 20, ¿ya? Años 20, vayan anotando si tienen el cuaderno a mano, que espero que sea así, ¿ya? Años 20 donde trabajamos cómo era el contexto y la realidad de los años 20 y lo que estaba pasando en el mundo en los locos años 20, ¿ya? Lo primero fue el tema del surgimiento de un concepto fundamental que sigue hasta la actualidad, que fue el tema de la sociedad de consumo, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Me imagino, ¿ya? Sociedad de consumo que está orientada a que las personas, principalmente los sectores medios y populares, adquirieran diferentes productos que en ocasiones no eran necesarios, ¿ya? También viene de la mano el surgimiento de los primeros intereses, también el tema de las cuotas para adquirir estos productos. ¿Se acuerdan? Creo, es así, ¿ya? Otro punto importante es el tema de la sobreproducción y el tema de cómo la producción incrementó en esta época, principalmente reflejado en el tema de nuevas industrias, como el tema automovilístico, industrias textiles y también diferentes tipos de industrias orientadas a otros sectores productivos, ¿ya? Eso lo tienen anotado en sus cuadernos y lo trabajamos también en la clase anterior, ¿ya? Eso es como un pequeño contexto de lo que estábamos viendo y trabajando. Ahora, y desde este momento en adelante, comienza la clase del día 17 de marzo. Ya, yo sé que con las señoritas trabajamos esto, pero fue de una forma muy superficial porque no se veía bien en el pizarrón por el tema de la luz, ¿ya? Así que lo vuelvo a retomar, ¿ya? Después de la Primera Guerra Mundial, años 20, sabiendo que Estados Unidos es la gran potencia hegemónica del mundo hasta la actualidad, e Inglaterra, que había sido la principal potencia en el siglo XIX, pierde su rol hegemónico, surgen diferentes vanguardias artísticas, ya que están aquí anotadas en la diapositiva. Las vanguardias artísticas
siempre a lo largo de la historia de la humanidad están ligadas con avances de las culturas. ¿Ya? Pueden pensar en la actualidad que existen diferentes vanguardias, tanto musicales como artísticas, que representan los movimientos sociales, que se los dejo como tarea. Piensen en eso, cómo lo pueden vincular la actualidad con alguna vanguardia artística. ¿Ya? Dice, y leo y comento, dice, se vio reflejado en los cambios de la sociedad, ¿cierto? Vuelvo y retomo, cambios como de la mujer de la mentalidad, ¿ya? Se comenzó a hacer una crítica social, dando paso al nacimiento del arte contemporáneo, y algunas fueron las siguientes. Voy a colocar las 4 vanguardias artísticas principales de los años 20 y voy a colocar las imágenes correspondientes de cada vanguardia. También, a modo personal e investigativo, los invito a poder buscar más pintura y arte de estos personajes que salen como ejemplos de vanguardias artísticas de la época. Principalmente Salvador Dalí. Todos saben el tema de la Casa de Papel, ¿cierto? Así que me imagino que lo pueden vincular. Lo primero es el dadaísmo, ya importante, y lo quiero que lo escriban en grande. Yo me voy a dar el tiempo de revisar, que escriban y que tengan su materia anotada. Ya es importantísimo. No solamente quedarse con el PPT. Yo dije el tema que no iba a entregar el PPT, pero por las circunstancias del país tengo que hacerlo y es necesario. ¿Ya? Vuelvo. Punto 1. Dadaísmo. ¿Ya? Dice, leo, ridiculiza las expresiones artísticas tradicionales. Yo lo dije y también lo repito. En 1920 se cambia el canon tradicional, surge un nuevo tipo de cultura y también un nuevo tipo de arte. Por ende, este tipo de expresión artística busca ridiculizar lo que ya estaba planteado como común, ¿ya? Y el claro ejemplo, dice, de este personaje es Marcel Duchamp, que invito a buscar qué hizo Marcel Duchamp, ¿ya? Ahora está la primera imagen del dadaísmo a zona inferior izquierda, donde dice el desnudo de dadaísmo, donde se ve una imagen bastante rara que buscar lo absurdo del ser humano. ¿Ya? Eso es lo primero. Esto lo voy a explicar de forma muy superficial porque lo voy a dejar como tarea, como investigación de cada uno que investigue las 4 corrientes artísticas y que realice un pequeño resumen de lo que es. ¿Ya? Lo segundo es el surrealismo, ¿ya? Está relacionado con el psicoanálisis. Siempre cuando escuchen el surrealismo se está conectando con el tema del mundo de los sueños, ¿ya? Importante, importantísimo, ¿ya? De acá surge Salvador Dalí. Segunda imagen, la persistencia de la memoria, el surrealismo, ¿ya? Importante lo que refleja la imagen, cómo los relojes se derriten, lo que es el sueño en la sociedad de esa época y lo que presenta y lo que significa el tema del surrealismo. Importantísimo. Lo tercero es el expresionismo. Ya dice, leo, esto da forma a la realidad, relevancia a los sentimientos y emociones. Edvard Munch. Importante también expresionismo, que es el que está acá, y el claro ejemplo que me imagino que todos ustedes han visto el tema es el tema del grito, ¿ya? Del expresionismo, que da a conocer el ideal de Munch, importante, ¿ya? Y el último sería el tema del cubismo, como me comentaron, creo que las niñas de segundo A, alguien me lo dijo por ahí, ¿ya? El tema que se puede vincular con Minecraft, ¿ya? Puede tener un punto de conexión, ¿ya? Pero principalmente dice que es el espacio en la pintura fragmentando en planos sólidos, ¿ya? Yo no soy un especialista en arte, ¿ya? Eso es muy importante que lo sepan, pero esto de acá tiene un punto de vinculación y se ven como los cuadrados conectan la imagen, ¿ya? Mujer del cubismo. Comentario de esto, importantísimo. Siempre cuando existe un cambio social viene ligado con un tema artístico o cultural. Eso es claro ejemplo de la realidad chilena actual, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. Seguimos avanzando, ¿ya? Esto, lo que acabamos de ver, son las vanguardias artísticas que quedó pendiente de la clase anterior, que lo trabajé con las niñas de segundo A de forma superficial, y con ustedes jóvenes no lo había trabajado, pero es importante que lo anoten, ¿ya? Lo de ahora,
en adelante es la clase del 17 de marzo, ¿ya? Que sería la aparición de la cultura de masas y medios de comunicación masivos, ¿ya? Aparte del tema del surgimiento de nuevas vanguardias artísticas, aparte del tema del surgimiento de nuevas corrientes musicales como lo fue el Charleston o el jazz, surge un concepto importantísimo en el siglo XX que hasta el día de hoy persiste, que es el tema de la cultura de masas, ¿ya? Y también los medios de comunicación masivos que han ido mutando con el avance de la tecnología, ¿ya? ¿Qué es una cultura de masa? ¿Ya? Importante. En el siglo XVIII y en el siglo XVII principalmente, las personas que tenían la opción de adquirir cultura eran siempre las personas de clases elevadas, ¿cierto? La élite. Podían recorrer el mundo, tenían la opción de libros, iban a las mejores universidades, a los mejores colegios, y las personas común y corriente, perdón, como nosotros, como los sectores populares también, no tenían la opción. Por ende, la cultura no llegaba a ellos, ¿ya? Importante. Estaba tomando jugo, perdón, ¿ya? Oh, importante, ¿ya? Entonces, después de 1920, lentamente la cultura empieza a tomar otro rol en la vida de los sectores medios y populares que vamos a explicar en el transcurso de la clase, ¿ya? Voy a hacer otro paréntesis importante que se me olvidó hacer. Estoy en mi hogar, estoy en mi casa, ¿ya? Yo tengo gatos, creo que lo mencioné. Si escuchan algún ruido de fondo, son mis gatos. Ya tengo 4 gatitos, 3 gatitas y un gato. Así que por favor, yo sé que pasa el tema de la risa, que el profe, lo de allá, pero tienen que entender que también esto es un contexto totalmente diferente al que estamos acostumbrados, ¿ya? Estoy trabajando con gente madura y gente grande. Importante. Eso fue la clase anterior, ¿ya? La importancia... Bueno, perdón, esto fue lo que vamos a trabajar ahora, ¿ya? ¿Qué es? Objetivo de la clase. Conocer el surgimiento de la cultura de masas, considerando la importancia del uso de medios de comunicación masivo en la época, ¿ya? Cómo surge esta cultura y cómo estos medios de comunicación masivo, principalmente la prensa, la radio y el cine, fueron fundamentales para el siglo XX. Ahora en la actualidad se podría agregar las redes sociales, ¿ya? Eso es el objetivo, tienen que anotarlo en su cuaderno con fecha 17 de marzo. Entonces, título gigantesco, aparición de cultura de masas y medios de comunicación masivo, y el tema principal que hice al comienzo de este video, el tema de las vanguardias artísticas, era tema pendiente de la clase anterior, ¿ya? Importante, escriban eso. Ya, seguimos. Esto era una pregunta para ustedes, pero como tenemos esta nueva modalidad, voy a responderla como yo pienso que era, y también la pueden responder ustedes en sus hogares. Dice acceso a la cultura en el siglo XIX en comparación con la actualidad, ¿ya? Yo creo, por lo que he leído también, que el acceso a la cultura, principalmente en este siglo XIX, que estamos hablando del siglo, de los años, si no se acuerda, desde 1800 1899, principalmente este acceso de la cultura estaba limitado a algunas clases sociales, ¿ya? ¿Y qué era cultura en la época? Libro, universidad, ¿ya? Principalmente. En la actualidad este concepto y este acceso a la cultura yo creo que también es universal. Gran parte de la población puede adquirir cultura, siempre y cuando esa cultura sea una cultura de buena fuente, ¿ya? Porque ustedes saben que en Internet ronda mucha información que a veces no es fidedigna, o sea, no es real, es falsa, ¿ya? Esta pregunta queda abierta para ustedes para que la respondan. Ya todas estas preguntas abiertas que estoy dejando, espero y les exijo que las respondan, ¿ya? Tienen que hacerlo. No les va a tomar mucho tiempo de sus vidas y es importante para seguir el ritmo de la clase. Fundamental. Vamos, importante. En la década de 1920, aparte del surgimiento de las vanguardias artísticas,
de los nuevos estilos musicales, lentamente, desde 1922 en adelante, la clase media empieza a expandirse, ¿ya? Ese concepto de clase media depende de cada país, ¿ya? En Chile, clase media somos nosotros, ¿cierto? Media, media baja, algunos será de media alta, ¿ya? Pero cada país tiene su concepto de clase media. Leo y explico. Durante la década de 1920 hubo un incremento de la población urbana y de los empleados del sector terciario, ¿ya? Comerciantes, administrativos de bancos y empresas entre otros, ya importante que no se le olviden. Sector primario, materias primas, extracción, sector secundario, elaboración o manufactura de estas materias primas, sector terciario, servicios, como hospitales o sistemas educacionales, ¿ya? Entonces dice, desde 1920, y ustedes lo saben y lo pueden comparar con el caso de Chile que trabajamos en primero medio, las grandes urbes y las grandes ciudades lentamente empezaron a recibir muchas personas que llegaron por una mejor calidad de vida, ¿ya? Y por ende va de la mano el aumento de la población. Lentamente la población urbana fue aumentando y la población rural fue disminuyendo, ¿ya? Esto fue un punto importante para que la clase media se fuera expandiendo. Lo dije, y si no lo dije, lo digo ahora, ¿ya? Hace un par de años atrás, la población urbana recién superó a la población rural en un 51% urbana, 49% rural, ya para que vean lo significativo del proceso. También, si mal no recuerdan, lo voy a recordar, aproximadamente Chile en la actualidad son un 87% urbano y un 13% rural, para que tengan eso en consideración en la mente, ¿ya? Sigo. Este creciente grupo de empleados de clase media desarrolló un estilo de vida y tuvo condiciones de trabajo que lo distinguieron de la clase obrera, ¿ya? Importante. Clase alta, clase media y clase obrera, que es la clase trabajadora, ¿ya? Además de lograr un mayor acceso a bienes y servicios antes reservados exclusivamente para la élite, ¿ya? Importante. Como aumenta la población urbana en las principales ciudades de Europa Occidental y de Estados Unidos, lentamente esta población fue adquiriendo un estilo de vida que no tenían, ¿ya? ¿Cómo lo podemos ver reflejado? En el acceso al cine, ¿ya? Importante. Antes el cine, bueno, realmente el teatro estaba cerrado o determinado solamente para las personas de clase alta. Lentamente, con el tema de la sociedad de consumo, con el tema de los nuevos tipos de producción, se fue abriendo este mercado, este nuevo mundo a sectores que antes no tenían la posibilidad, que es como la clase media. Pensemos que en los sectores obreros y populares todavía no llegaba a esta instancia por el tema, y muy importante, el tema del factor económico, ¿ya? Eso es lo primero. Importantísimo. Entonces, surge el concepto de cultura de masas. Esto es como un pequeño resumen, donde la gente lentamente podía adquirir otro tipo de cultura que antes estaba determinado para los sectores altos, y también fundamental, fueron parte de la política de la época. Ya lo dejo como paréntesis, la clase media y también las mujeres fueron fundamentales en la política de la época en 1920 hasta la caída de la bolsa en 1929, que es la siguiente clase, si mal no recuerdo, ¿ya? Otro punto importante de esta clase es el tema de los medios de comunicación masivos, ¿ya? Y cómo fueron fundamentales en 1920 y en todo el siglo XX y en la actualidad. Claro ejemplo, y lo doy como dato, es el tema de la Segunda Guerra Mundial, que también vamos a trabajar, el tema cómo Hitler dio interés al tema de la propaganda y de los medios de comunicación masivos, y el claro ejemplo son películas como Bastardos sin Gloria, que lo pueden buscar, ¿ya? Importante para entenderlo. Y cómo la propaganda siempre ha impulsado y la publicidad a controlar e influenciar a los sectores con mayor cantidad de población, ¿ya? Surgen entonces después de 1920, no es que no existieran ya, pero surge con mayor medida, la prensa ya existía. Piensan en Chile, finales del siglo XIX, ¿cierto? Los primeros movimientos obreros, ¿se acuerdan? Mutuales, mancomunales, sociedades de resistencia, ¿ya? Eso, en la mente, importante. Surgen como gran boom y como gran eje de medios de comunicación masivo la prensa,
la radio y el cine, que antes no existía el cine, que en gran medida era el teatro, ¿ya? Que permitieron el acceso a la cultura a distintos sectores de la sociedad, como dice acá en el PPT. ¿Cómo cambia el concepto de sociedad, principalmente ligado por el tema de la sociedad de consumo, ¿cierto? Y por el nuevo estilo de vida norteamericano, ¿cierto? Que yo mostré una imagen donde había una persona en un auto, la gente caminando, también di la tarea de ver el video de cómprate un auto perico para que vean el impacto de la sociedad de consumo, ¿ya? Como cambia el acceso a la cultura, por ende también cambia el tema social, fundamental en la época, ¿ya? Y ahora vamos a explicar uno por uno e intentar buscar lazos de comparación con la actualidad. Yo siempre lo hago y ustedes lo saben, que intento buscar algo que sea cotidiano para ustedes, ¿ya? Que es fundamental para que puedan entender. Lo primero, ya no tan gigantesco como primer medio de comunicación importante, es la prensa, ¿ya? Y cuando uno piensa en la prensa, no en la prensa actual como 24 horas o TVN o Canal 13, ¿ya? Cuando pensemos en prensa de la época, pensemos en una prensa escrita, porque todavía la televisión no había sido creada, y la radio también podía ser utilizado como tema de prensa, pero principalmente la prensa escrita fue la fundamental y la más importante, ¿ya? Dice y leo. La prensa escrita fue el principal medio de comunicación masivo de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Ya estamos hablando principalmente desde 1880 en adelante hasta 1930, principalmente. Además de entregar información, expandió el uso de la publicidad, que adquirió gran importancia principalmente por su poder de influir en las decisiones de compra de las personas, ¿ya? Punto de comparación con la actualidad, y lo di como ejemplo en las clases, ¿ya? La prensa y cualquier medio de comunicación masivo siempre va a intentar entregar algún tipo de información, ¿ya? Ese tipo de información en muchas ocasiones tiene un trasfondo, ya sea político, social o a veces económico, dependiendo del contexto y la situación. Importante en esta época, para poder entender, es que aparte de entregar información de algún tipo, algún fallecimiento de algo, algún tema deportivo, también entregaba publicidad. Y la publicidad de la prensa de esta época, que pensemos que es prensa escrita, principalmente diarios o revistas, también se utilizaba el tema de la publicidad, ¿ya? ¿Cómo es la publicidad? Los invito a buscar los diarios que tengan en sus casas. Los diarios siempre en la parte final sale publicidad de alguna universidad, de algún tipo de trabajo, de alguna televisión, de algún plan de teléfono, etcétera, 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 ¿ya? Entonces, siempre importantísimo tenerlo claro que la prensa va a ser fundamental para entregar algún tipo de información, pero siempre tiene algún tipo de trasfondo, ¿ya? Y en esta época, como estamos en un mundo que está cambiando después de una guerra brutal en 1914 a 1918, esta prensa estaba orientada a algo importante que potenció a Estados Unidos, ¿ya? Que es el tema de que las personas lentamente fueran comprando y adquiriendo productos que eran fundamentales para tener una mejor calidad de vida. Yo lo dije en esa época, entre más productos tú tengas, entre tengas un refrigerador que estaba creándose, en que tengas un automóvil, una motocicleta, eras más feliz. Lamentablemente en la actualidad muchas personas viven con ese ideal. Entre más tengo económicamente, entre más tengo materialmente, más feliz sois. Les hago la pregunta a ustedes. Muchos de ustedes quieren cambiar su teléfono, ¿ya? Solamente por tener una mejor calidad de vida o ser más felices, ¿ya? Importante. Acá coloqué tres imágenes de diarios, ¿ya? De Chile principalmente, siempre hay que compararlo con Chile, con su actualidad, con su vida cotidiana. El primero que está acá en parte superior izquierda es el tema de el despertar, un diario de la época importante, ¿ya? Donde habla del Partido Obrero Socialista, que yo lo expliqué, de Luis Emilio Recabarren, fundado en el año 1912, si no se acuerdan, ¿ya? Y da a conocer el ideal de los obreros de la época, ¿ya? Importante diario 1910-1920, ¿ya? Acá esto es algo más contemporáneo, tiene relación con algo que también vamos a trabajar en el transcurso del año con el golpe de Estado y dictadura militar, ¿ya?
donde habla del triunfo de la votación del no, que lo podemos comparar con la actualidad con el apruebo o el rechazo, y dice claramente adiós general, adiós carnaval. Ya, importantísimo, da a conocer un mensaje político. Y el tercero está en comparación con el anterior, que es el del Mercurio, que habla y comenta el tema del triunfo del no. ¿Ya? Para que vean la importancia de la prensa en la época y cómo los diarios actualmente en menor medida, porque ustedes saben que ahora gran parte de los diarios tienen plataforma online o digital, fueron fundamental para potenciar o influenciar el pensamiento de las personas y también para poder lograr que compraran productos que en muchas ocasiones no eran necesarios. ¿Ya? Importante. Punto uno entonces, la prensa. Si surgen dudas, consultas, si no se entiende algo, yo siempre lo he dicho que lo anoten y me lo van a enviar por correo, correo que yo les voy a hacer llegar a cada curso, ¿ya? Ya. Vuelvo entonces. El segundo, importante, fundamental también, clave en esta época, y que también tiene un rol fundamental en la sociedad chilena actual, pero al igual que la prensa escrita, en menor medida, es el tema de la radio, ¿ya? La radio, creada en las primeras décadas del siglo XX, al igual que la prensa, tiene un rol fundamental en las sociedades, ¿ya? Y principalmente en las sociedades de Occidente y América Latina en los primeros 50 años del siglo XX. ¿Ya? Leo y explico, como siempre lo hago. Leo y voy comentando y surgen dudas que espero que sea así. Fue la primera tecnología de información, entretenimiento y publicidad que entró en la privacidad del hogar. Su influencia social pronto fue percibida por las agencias de publicidad y por los políticos, que necesitaban transmitir sus mensajes a las masas. Ya, primero, dice primera tecnología de información, importante, fundamental, ¿ya? Antes de la creación de la radio, gran parte de las personas se nutrían de información o de cultura, como lo acabo de mencionar, por la prensa escrita o por los diarios, ¿ya? Luego de que surge la radio, cambia el paradigma de entregar información. No solamente la radio tiene un rol de entregar información, lo pueden comparar con la actualidad. Aparte de entregar información en la radio, existe el entretenimiento en la radio de la época que pueden comparar con la actualidad cuando se transmite algún partido de fútbol, como en el caso de los más futbolizados como sería ADN Radio Chile actualmente, ¿ya? Y también el tema de la publicidad. Como no existía la televisión y la prensa fue también clave escrita para entregar información, la radio tomó un rol clave e importante en esta época porque aparte de entregar información, entretenimiento también entregaba publicidad. Tengamos claro siempre cuando hablemos de los años 20 que estamos en una sociedad que está regida y orientada por el ideal y el estilo de vida norteamericano, ¿ya? Importante. Entonces cuando surge la radio y podía comunicar a personas y entregar un mensaje, muchas personas y muchas empresas de Europa, francesas, alemanas y estadounidenses, se dieron cuenta que la radio, aparte de poder entregar este tipo de información, era importantísima para entregar mensajes publicitarios. Por ejemplo, ofertas de autos, ofertas de casas, ofertas de algún producto novedoso de la época, ¿ya? Y también va de la mano, va conectado con el tema de los políticos, ¿ya? Los políticos se dieron cuenta que ahora no solamente haciendo campaña físicamente in situ, terrenal, en diferentes sectores, podían entregar un tipo de información. Había entrado la prensa con gran fuerza, pero también entró la radio y los mensajes políticos que ustedes ven ahora en Instagram, en Facebook o en WhatsApp, en esta época eran entregados por la radio, ¿ya? Mensajes políticos como vota por mí porque te voy a entregar una mejor calidad de vida, una mejor salud, educación, y no solamente fue utilizado por un sector político, eso es importante. Todos los políticos de la época en Estados Unidos y en Europa y también en el caso chileno, pero ustedes saben que siempre en Chile llega todo más tarde, utilizaron la radio como eje fundamental para entregar algún mensaje a la sociedad,
¿ya? Y siempre los mensajes van orientados a los sectores que concentran la mayor cantidad de población, que serían hasta el día de hoy los sectores medios y populares, ¿ya? Coloqué acá y dice, y lo iba a mostrar en clase, pero también lo dejo como tarea pendiente, es que coloquen algún discurso de radio en YouTube y aparece, coloquen discurso de radio en 1920, 1930 y se van a dar cuenta de cómo era el mensaje radial de la época y qué quería buscar que llegara a las sociedades de la época también, ¿ya? También dejé una pregunta abierta que quiero que la respondan, como ya lo dije, que es el tema de cómo es la radio en la actualidad. Si respondo con mi punto personal, creo que la radio sigue siendo importante, pero de un orden secundario. Yo creo que la aparición del Internet y principalmente ahora el tema de las redes sociales como Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter, TikTok también que entrega mensajes, ¿ya? La radio perdió ese rol que tenía antes, pero también sigue siendo fundamental, ¿ya? Existen muchos programas radiales en Chile que no solamente son de deporte, sino también entregan algún tipo de mensaje político y también hay publicidad en la radio, ¿ya? Doy el ejemplo de los partidos de O'Higgins de Rancagua, donde está la radio Rancagua y entrega algún tipo de mensaje tanto deportivo como también un mensaje económico, ¿ya? Eso, tarea personal. Coloqué una imagen de cómo en esta época se puede ver la importancia de la radio y cómo el mundo ya se estaba conectando por otro sistema de comunicación y otro sistema tecnológico, ¿ya? La radio toma un rol importante en 1920 y 30 y también importantísimo en 1940 con la Segunda Guerra Mundial, donde todos los gobiernos totalitarios, todos los fascismos como el italiano, el alemán y el ruso entregaban mensajes radiales importantísimos que vamos a trabajar cuando lleguemos al tema de los gobiernos totalitarios, ¿ya? Y también con el tema de la Segunda Guerra Mundial. Imagen como para representar el impacto de la radio, ¿ya? Escriban eso, importante, busquen lo que pedí y también pueden analizar el tema de la imagen, ¿ya? Ya, otro punto importante, me adelanté un poco, perdón, ¿ya? Otro punto importante, aparte de la prensa escrita, la radio toma peso y fuerza el surgimiento del cine, ya en 1920 principalmente. Leo dice, comentamos, el cine se expandió y se consolidó en este periodo como uno de los espectáculos más populares y fue la manifestación por excelencia de esta nueva cultura de masas. No solo divertía, sino también promovía nuevos patrones de conducta y nuevas modas. Ya, importante. Cuando uno piensa en el cine, todos, me imagino, han ido al cine, ¿ya? Uno piensa en una película ya de humor, entretenimiento, ya, pero pensemos en el cine de 1920, ¿ya? Un cine precario, incipiente, ¿m? Donde, aparte de entregar un mensaje de tipo político, también podría entregar un nuevo tipo de conducta o un nuevo tipo de moda. Ejemplo, ¿ya? Importante. Pensemos en una película más contemporánea, década del 80, 90, como Rocky Balboa, ¿ya? Rocky Balboa, que es claro ejemplo de la lucha de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos, ¿ya? También pensemos en una película o películas de 1930 donde la mujer, como ya lo dije, cambió su vestuario y su forma de vestir y también su mentalidad, donde lentamente ya podía ocupar minifaldas o dar a entender su expresión política o su ideal político, mejor dicho. Ya fue tarea para las niñas, señoritas, que buscaran cuando las mujeres pudieron votar en las parlamentarias y en las presidenciales en Chile, pero también esta tarea los abro para los jóvenes para que busquen y puedan darse cuenta de las diferencias entre nuestro país y otros países desarrollados, ¿ya? Volvamos. Entonces el cine, al igual que la radio y al igual que la prensa escrita, buscaba entregar
información, buscaba entregar un ideal político, buscaba entregar un tema de la publicidad y también buscaba entregar, e importante, y está en la diapo, nuevas conductas y nuevas modas que surgen en 1925-1930, ¿ya? En el cine, películas antiguas clásicas, existen musicales de Charleston, de jazz, ¿ya? Y también las vanguardias que comentamos al comienzo de esta sesión, fundamentales en 1930, ¿ya? Lo doy como pregunta abierta también. ¿Podemos comparar el cine de la actualidad, cine 2020, con el cine de 1930? Yo creo que sí. Ya tienen puntos de comparación, pero también el cine de la actualidad, aparte de entregar algún mensaje político, también es un poquito más elaborado y tiene otro trasfondo también, ¿ya? Espero que puedan copiar ese enlace, donde ese enlace es un pequeño corto de una película de 1928, si no me equivoco, ¿ya? Donde demuestra cómo era el cine de 1928-1930. Ya el gran ejemplo del cine de esa época es Charles Chaplin, que todos han escuchado, me imagino, ¿ya? Y creo que dura aproximadamente unos 5 minutos, donde da a conocer de cómo era el humor, cómo era la dinámica de cine en esa época, ¿ya? Ahí está Charles Chaplin, ya que todos me imagino lo han conocido, hay memes de él también. Entonces, importante, medios de comunicación masivo, prensa, cine, radio. Después, cuando sigamos avanzando en la materia, y principalmente cuando lleguemos a la década del 50 y 60 en Chile, se van a añadir más medios de comunicación masivos, ¿ya? Como es el caso de la televisión, ¿ya? Que ustedes saben que la televisión llega a Chile mucho después de que es creada, llega en blanco y negro, después a color. Pueden preguntarle a sus padres, pero principalmente a sus abuelos, de cómo fue el impacto de la llegada de la televisión a Chile, la primera transmisión en blanco y negro, después la transmisión a color, que ahora ustedes ya no pueden imaginar la magnitud del impacto en la época, porque todos nosotros somos víctimas del proceso de la globalización, el plasma, el Smart TV, el LCD, el Play 4, etcétera, 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 ¿ya? Entonces, prensa, cine, radio, 50-60 surge la televisión, que lo vamos a comentar en el transcurso del año, pero también queda algo pendiente que también fue fundamental y es considerado un medio de comunicación masivo, que es el deporte, ¿ya? Cuando ustedes piensan en el deporte, principalmente los caballeros, piensan solamente en el fútbol, ¿ya? Y no es así. En esta época, en 1920, 1930, el fútbol recién era bebé, ¿ya? Habían otros deportes claves e importantes también para entregar algún tipo de información, ¿ya? Y para poder controlar a la sociedad. Leo. Dice, las competiciones deportivas también empezaron a atraer a grandes masas. El fútbol en Europa, Inglaterra principalmente, el béisbol y el rugby en Estados Unidos y en general el boxeo. En este periodo se construyeron estadios para acoger a quienes practicaban y sobre todo disfrutaban contemplando los deportes, ¿ya? Y los deportes principalmente eran transmitidos por la radio, habían transmisiones de partidos futbolísticos en el caso de Chile, habían imágenes deportivas en los diarios, como ustedes lo conocen, y también los deportes llegaron al cine, ¿ya? Importante. Dice, y vuelvo a lo que está acá en el PPT, fútbol en Europa, el fútbol llega a Chile en 1930 en adelante, pero un fútbol muy incipiente, ligas amateur, habían fundaciones de algunos equipos, ya no me sé la fundación ni del Colo, ni de la U, como ustedes dicen, ni de la Católica, no sé cuándo se fundaron, pero también podrían buscar el año de fundación y también pueden ir haciendo puntos de conexión con lo que estamos hablando, ya. El béisbol, que es uno de los deportes más importantes en Estados Unidos, ya en la actualidad, si no el más importante junto con el básquetbol, ya. El fútbol o el soccer, como se le conoce, orden secundario, ya. La MLS, como conocen algunos amantes del fútbol, es una liga secundaria, orden secundario, ¿ya?
Y principalmente el boxeo fue fundamental en Estados Unidos porque acuérdense de esto, ya Europa dejaba de ser el centro del mundo, el centro económico, cultural que había sido hasta comienzos de la Primera Guerra Mundial. Ahora surge Estados Unidos como centro del mundo, de la humanidad, político, económico, todo lo que ustedes se imaginen, y por ende lo que se practica en Estados Unidos es lo más pro que puede haber, ¿ya? Y en Chile, como siempre, todo se practicó también de forma a la chilena, como ustedes lo conocen, como yo lo digo, versión fruna en algún caso, ¿ya? Acá coloqué imágenes de deportes de la época, boxeo, atletismo y fútbol principalmente, ¿ya? El deporte también puede ser vinculado a las grandes instancias deportivas que vienen y surgen desde muchísimos años atrás, como los Juegos Olímpicos de la época romana, Grecia, y en el caso del fútbol, de los mundiales de fútbol, ¿ya? Primer mundial en Uruguay, si no se acuerdan, ¿ya? Y también en el torneo más antiguo de fútbol de la época, que son las Copas Américas, ¿ya? Entonces, podemos ir comparando cómo ha ido evolucionando el deporte y cómo el deporte en la actualidad también es fundamental. El deporte atrae a muchas personas que llegan, mejor dicho, para disfrutar del ideal deportivo. Doy otro ejemplo contemporáneo como el Super Bowl, ¿cierto? Un show de publicidad, de propaganda, con trasfondo político, pero también se reúnen gran cantidad de personas. Importantísimo, ¿ya? Entonces, resumiendo, cine, radio, prensa y deportes en 1920, 1930, los locos años 20, considerados los medios de comunicación masivos de la época que lentamente se fueron expandiendo y fueron siendo más cotidianos para sectores que no tenían la oportunidad de poder llegar o adquirir este tipo de cultura, como son los sectores medios. Los sectores populares lentamente en el transcurso de las décadas 40 y 50 fueron adquiriendo un rol más importante en las sociedades de la época y también en la sociedad chilena, que lo vamos a trabajar. Esto es tarea personal y para terminar la clase sería que tienen que analizar las fuentes, todos tienen sus textos de estudiantes, ¿ya? Y si no lo llegan a tener porque están en el liceo, este texto de estudiantes de historia está en línea, usted coloca ahí en Google texto estudiante historia segundo medio y le va a aparecer en línea para poder descargarlo, así que no hay excusa para no hacerlo. Esto yo lo voy a revisar, ¿ya? No sé si en el transcurso de la semana se los pida, creo que no, sino en la vuelta, que esperemos que sea pronta al colegio, lo voy a revisar. Y ese es mi compromiso para que ustedes trabajen, ¿ya? Tienen que trabajar. Importante. Página 27 y 26 tienen que leer los recursos 9, 10, 11 y 12, que yo sé que en este momento dicen, profe, son muy largos. No, son recursos de 10 líneas, es poquísimo, ¿ya? Y me van a responder la pregunta número 1, que la pregunta número 1 es bastante amplia, si mal no recuerdo, ¿ya? Entonces sería eso primero como primera actividad chiquitita acá, responder la pregunta número 1, y lo segundo sería que deben comparar la cultura de masas de 1920 con la de la actualidad, destacando similitudes y diferencias entre ambos procesos. Pueden hacer una pequeña tabla, ponen cultura de masa o medios de comunicación masivo, todo lo que trabajamos hoy día, 1920, y ponen 2020, actualidad, Chile o el mundo, y van comparando cómo era la radio de esa época, cómo era el cine, cómo era el deporte, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, para cerrar, importante, lo de hoy día, como no puedo hacerles preguntas direccionadas porque no estamos en este momento todos juntos, lo de hoy día fue, primero, las vanguardias artísticas, que fue el cubismo, el expresionismo, el surrealismo y el dadaísmo, donde cada persona, cada uno de ustedes va a investigar a los autores que están en el PPT para ver y poder nutrirse más de información. Lo primero. Aparte, otro punto de la clase fue la aparición de la cultura de masas, ¿cierto? Cultura de masas, donde lentamente la sociedad,
los sectores medios principalmente fueron adquiriendo oportunidades para lograr incorporar cultura que antes no tenían, ¿ya? Que estaba solamente restringida para los sectores altos. También la expansión de la clase media, principalmente por la migración campo-ciudad, rural-urbano, donde gran medida esta migración fue orientada a las ciudades donde había un sector productivo importante. Y cuarto, y lo último que trabajamos punto por punto fue los medios de comunicación masivos, radio, cine, deportes, importante y prensa escrita, principalmente diarios. ¿Ya? Eso fue lo de hoy. Espero que haya quedado claro. Si existe alguna duda, comentario, inquietud, lo que sea, yo voy a enviar mi correo en el transcurso del día para que me la hagan llegar, ¿ya? Las preguntas correspondientes, sabiendo que toda pregunta correspondiente se escribe de una forma buena, ordenada, ¿ya? No cualquier estupidez como lo digo, ¿ya? Entonces, eso fue lo de hoy. Espero que estén muy pero muy bien en sus hogares, cuídense mucho, ¿ya? Esto va a pasar, así va a ser. Nos volveremos a ver próximamente. Espero que estén muy bien tanto ustedes como sus familias. Autocuidado, por favor, no es una exageración, es la verdad. Hay que seguir a las personas que saben, a los comités de expertos. Estas medidas a lo mejor pueden ser consideradas exageradas. Sí, puede ser en alguna medida, pero mejor exagerar a que lamentar, ¿ya? Eso, que estén muy bien, cuídense mucho y nos estamos viendo en la siguiente sesión.